Últimamente hay mucho debate sobre cómo conquistar a una persona, cómo llegar a una persona, qué es lo que uno debería hacer, principalmente en el caso de los chicos, a cómo llegar a una chica. Normalmente las chicas lo tenemos un poquito más fácil a la hora de llegar a un chico, porque los chicos están mucho más abiertos a la hora de hablar con las chicas que las chicas que suelen ser más selectivas a la hora de hablar con los chicos. Bueno, para empezar, no importa si eres chica o eres chico, pero si tú, en el caso mío, por ejemplo, si yo soy la persona interesada en llegar a alguien, tengo que hacer una serie de cosas, una serie de pautas que en este caso sería mi obligación hacerlo. Y hay mucha gente que lo hace mal porque no entiende cuál es primeramente su postura en la búsqueda. Entonces, a mí lo que me gustaría es hablar un poquito de cómo funciona esto y cuáles son las pautas, cuáles más o menos sería un proceso así lo más brevemente posible para sacar dudas a mucha gente que está pasando por ese mismo problema, que no es un misterio, que la verdad es bastante fácil si lo entiendes. Lo primero que tenemos que entender es la posición del interesado. En el caso sería yo, si yo soy la persona interesada en alguien, lo primero que yo tengo que hacer es indagar información sobre esa persona. Mi obligación es intentar encontrar un medio donde encuentre información sobre esa persona. Hoy en día es muy fácil con el tema del Instagram, el Facebook, los medios en sí. Tú entras y vas a ver. Normalmente hay gente que lo tiene escrito, que simplemente tenemos que tener la molestia en leer, porque si nos interesa tenemos que poner de nuestra parte. Cosas que a veces muchos fallan por gandulismo. Después lo que tenemos que hacer es investigar, mirar, ver, poner atención. Así que lo primero es, ¿nos interesa de verdad esa persona? ¿O simplemente estamos en plan, no sé? Porque si estamos en plan, no sé, no nos podemos impresionar si las cosas no van bien. Ahora, si de verdad nos interesa, tenemos que hacer de nuestra parte porque del cielo no cae nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar información sobre la persona, ver qué le gusta. Esas cosas en los medios aparece. Si a la persona le gusta comida, pues vamos a hablar sobre comida. Si yo veo que a una persona le gusta el surf, yo intentaré hablar de eso, aunque a mí no me guste, pero yo, como obligación mía, si quiero llamar la atención de esta persona, algo de su interés, tengo que meterme yo a investigar y intentar ver que hay interés de mi parte hacia la persona. Así que si no entendemos que tenemos que movernos para atraer la atención de esa persona, vamos muy mal. Porque nuestra obligación por ser la gente interesada, lo que nosotros tenemos es que ser atractivos para la otra persona contraria. Entonces, hablando de sus intereses, vamos a crear interés en la persona para que la conversación entre nosotros fluya y siga, pues estamos hablando de una cosa que le gusta a la persona contraria. Después de eso, lo que tenemos que hacer es captar interés de la persona contraria. Y eso es hacernos el interesante. Algo que nosotros tenemos, que hacemos bien o lo que sea, intentamos crear interés. Todos tenemos algo de interesante. Todos tenemos algo de especial. Entonces tenemos que sacar a flote eso, porque así es como intentaremos captar la atención de la persona contraria. Otra cosa muy difícil es cuando lo que tú crees que te salta es algo que a la otra persona pues no le interesa. Entonces ahí es muy difícil porque no hay una conexión, no hay nada. Y entonces pues ya tendrías que plantearlo si vale la pena atraer la atención de esa persona o no, porque si aburres a la persona contraria va a generar un ambiente no sano, un ambiente no agradable. Mi opinión sería que si llegas a un punto como ese es mejor dejarlo. En el proceso de captar la atención de la otra persona, un punto muy importante es saber si la estamos agradando o la estamos agobiando. Porque muy mal si estamos agobiando a la persona contraria. Tenemos que saber si agrada. Y si agrada es, por ejemplo, empezamos con buenos días, buenos días, buenos días, un par de días, pero lo dejamos, cortamos el buen día y vemos si la persona, por su otra parte, empieza a darnos
buenas noches o buenos días por parte de la persona en sí, sin que nosotros forcemos el buen día y la buena noche. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo. Eso es para saber si hay un interés mutuo y es muy importante saber si existe ese interés mutuo o no, porque sabemos si estamos haciendo bien o mal las cosas. Es muy importante dar espacio, no agobiar a la persona y dejar que la persona se sienta cómoda. Pero también tenemos que entender la personalidad que tiene la persona contraria que nos interesa. Porque si es una persona muy pegajosa, una persona que le gusta mucho la atención, entonces, bueno, darle atención al máximo. Pero si es una persona que se agobia con facilidad, una persona más fría, más distante, más reservada, si somos muy agobiantes, la vamos a ahuyentar 100%. Entonces tenemos que saber cómo es la personalidad de la persona y se sabe simplemente preguntando. Mira, ¿te agobio mucho o vas analizando por el comportamiento según las respuestas que te da la persona? También se puede saber si estamos siendo agradables a la persona o no, si la estamos agradando o no, según las respuestas que esa persona nos está dando. Si las respuestas son cortas, siempre cortantes, es porque la persona pues no quiere hablar y si no quiere hablar, mala señal. Ahora, si cuando empezamos a hablar las respuestas cada vez son más largas, de alguna forma hemos captado la atención de esa persona. Entonces ahí estamos haciendo una cosa correcta y siempre que las respuestas sean largas es porque estamos hablando de un tema o de alguna cosa que le llame la atención y nuestro objetivo siempre es llamarle la atención, crearle interés y así poder llegar a la persona que nos interesa y bueno, pues conquistarla. ¿Qué es la finalidad de todo esto? Ahora vamos a hablar de los errores que más se cometen hoy en día y por eso no funciona y no fluye absolutamente nada. Primero, no hacemos análisis de la persona en la cual nosotros queremos llamar la atención. Queremos que de la nada surja un interés. Eso no existe, eso no existe. Yo no sé quién pensó en eso, quién creó eso en un principio, porque eso no existe. No viene interés de la nada. Hay algo que tiene que existir para que haya un interés y la persona pues tenga una comunicación con alguien. Y también otra cosa, no confundamos, porque se confunde muchísimo, educación con interés. Que alguien te responda a ti no significa que la persona simplemente esté ya interesada en ti. ¿Por qué lo vas a saber por la respuesta? Si son cortas o no cortas. Entonces, si nos basamos en que estamos en una conversación, la conversación entera son respuestas cortas, es muy fácil indagar y saber que la persona está respondiendo por educación o por obligación, vete a saber cuál sería su caso. Pero no lo hace por disfrute y no lo hace por interés. Y si deja a la persona mucho tiempo sin respuesta, pues ahí está la respuesta de que interés es cero. Una cosa muy importante de la que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, si yo desde un principio no he creado un interés, si simplemente estoy hablando una conversación súper vaga y súper superficial, donde las respuestas son cortas, donde yo no veo que la persona me siga rollo y no me saca tema de conversación, yo no puedo exigirle a esa persona en plan, ay, es que no, es que tú tampoco me dices nada de interesante. A ver, es que la persona no está interesada en ti. Entonces la persona no saca nada de interesante porque no ha existido nada interesante hasta el momento. Entonces cuando nosotros, que somos los interesados, no creamos el interés, la otra persona no se va a manifestar en tener interés hacia nosotros. Así que no se puede exigir interés cuando no hemos creado interés en la persona. Conocer a una persona en internet es algo muy desafiador. Lo que no podemos tener es altas expectativas, confundir educación con interés, esperar cosas de la persona sin que nosotros hemos hecho nada para ello. Nosotros tenemos que posicionarnos, ser inteligentes y hacer de nuestra parte en los casos que hay interés. No agobiar, al contrario, no ser pesado ni pesada, ni querer aquello de alguien que ya ha dicho, por ejemplo, que no. Hay que aceptar los no y seguir hacia adelante. Y si no es esa persona, pues será la siguiente y el mundo no se va a terminar porque alguien nos diga que no. Hay que ser realista, muy realista, y no se puede ser una persona ofendida. Y muy importante, tenemos que ser siempre nosotros mismos. Si a la persona contraria no nos gusta por cómo somos,
que les den. Igualmente, nosotros no podemos pretender lo que no somos. Y si hay algo que no nos gusta, tampoco tenemos que tener que gustarnos porque a la otra persona le guste. No podemos fingir quién no somos. Si la otra persona tiene capacidad de hacer cosas que yo no puedo hacer, yo lo tengo que decir claro, mira, yo esto no lo hago. Si te parece bien, bien, y si no te parece bien, pues nada. El próximo, la próxima, y así tiene que ir hacia adelante. No nos podemos cerrarnos por una persona en concreta. Error que muchos causan. Querer insistir en alguien en concreto. No, no podemos estar insistiendo, no estamos aquí para estar insistiendo a nadie ni mendigar absolutamente nada de nadie. Tenemos que querernos antes que querer a otra persona, porque si no nos queremos a nosotros mismos, nadie nos va a querer a nosotros. También tenemos que saber lo que nosotros valemos, porque si nosotros mismos no sabemos lo que valemos, la otra persona tampoco sabrá lo que valemos nosotros y no verá nuestro valor. Entonces nosotros tenemos que querernos también primero. Y por eso decía que no tenemos que mendigar nada a nadie, ni tenemos que forzar a nadie que si no nos gusta, pues que nos guste. No, eso está súper mal. Si la persona no nos gusta por cómo somos, pues ella en su lugar y nosotros en el nuestro y la vida avanza y así es como son las cosas. Espero poder haber ayudado un poquito a la gente que veo que está muy perdida y bueno, ya que muchos me pidieron un poquito de opinión, pues le doy un poquito de la reflexión que he tenido durante este tiempo.